Bueno, entonces mucha gente no hace misa con la excusa de que en Nigeria, nunca se hizo misa y con la excusa de que las misas son de Europa. Y se mezcló con el espiritismo de Allan Kardec. Pero yo les quiero hablar un poco de historia a ustedes para que recapaciten a aquellas personas que no le hacen misa a los yaboses y sepan que durante el siglo XVIII las comunidades yorubas enterraban el cuerpo de los muertos familiares dentro de sus casas, ya sea en el patio de la sala o en el cuarto del difunto, y ellos tenían esa tradición. Ahora, estas prácticas fúnebres resaltan la importancia de los ancestros que hacían esto. ¿Para qué? Para mantener viva la espiritualidad de la casa religiosa en cuestión y mantener viva, la materia de la legitimidad para el poder político, la autoridad, la herencia y la identidad grupal. Ahora, algunos de estos espacios funerarios evolucionaron hasta convertirse en santuarios o templos especializados como foco de visitas. Las personas que lo iban a visitar periódicamente a estos muertos que estaban enterrados en sus propias casas y le hacían conmemoraciones. Y así también adoraban a estos espíritus que estaban enterrados en sus propias casas. ¿Para qué? Para celebrar y honrar, cualquier aspecto del ciclo de vida, nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte que ellos hayan tenido. Que con esta tradición fue que nacieron los festivales anuales que le hacían a las cabezas, a las personas que eran cabezas de casa. Ahora, en el lugar de la casa, el cual es enterrado el cuerpo una vez al año, en el día del cumpleaños de la persona que nació la persona, se reunían los familiares y seres queridos. Y entonces, ¿qué hacían a ellos? Que todos se sentaban alrededor en un círculo con una vela en la parte de la casa en Nigeria para atender a este espíritu y rogarle que continuara protegiendo la casa, la familia y diera la bendición ancestral a las consagraciones que se fueran a efectuar posteriormente a eso. Entonces fue así como comenzó el culto de Gungun, el culto de Egun, el culto a los muertos en Nigeria, en el año 2421 años antes de Cristo, en el antiguo imperio de Oyo. Y esto se continuó alimentando, esta costumbre se continuó alimentando durante hasta el siglo XVIII, más o menos. Que inclusive a esta práctica le llamaban los yoruba Balegun, que significa el espíritu que se manifiesta en la casa. Entonces, ¿qué ellos hacían? Ellos atendían a ese espíritu en la parte de la casa que se enterraba. Ellos se sentaban en círculo y todos con una vela en la mano y ellos hacían esto antes de hacer alguna iniciación de oricha. Esto nos da a entender que los yorubas sí practicaban su propio estilo de rendirle culto a los espíritus, algo que en Cuba se heredó por los europeos y le llamaron misas espirituales mediante el espiritismo. Pero en Nigeria siempre se practicó su propio estilo de espiritismo antes de las iniciaciones de Yoko Ocha, de Coronel Sessions de la Guarda. Los yorubas mantenían la costumbre prehistórica. Siempre mantuvieron las costumbres prehistóricas de investigar el campo espiritual de un individuo antes de ser iniciado en el culto de Oricha, o antes de coronarse santo, como le decimos en Cuba. Ellos se aseguraban que sus antepasados dieran la autorización y la bendición para dicha iniciación. Y esto lo podemos corroborar en la obra, en el libro literario que se llama África, The History of Exploration and Adventure, escrito por Charles Jones en el 1875, página 154. También se puede confirmar esta información acerca de las prácticas primitivas de los yorubas que investigaban el campo espiritual de un ser humano antes de la iniciación en el libro de Congo, volumen 2, Maps Africa and Exploration, 1885, primera edición de Henry Stanley, en la página 243. Pero sucede y acontece que, dada a la llegada y el auge de los babalaos y la práctica de Ifá, en su primera presentación como la geomancia árabe, después de los años 1331, en el oeste de África, en West África, en lo que es en la actual Nigeria,
esta práctica de investigar la dimensión espiritual del africano fue disminuyendo hasta el sol de hoy. Pero también cabe señalar, damas y caballeros, que parte de los restos del difunto ellos lo enterraban en diferentes lugares. Y en aquellos tiempos los yorubas le llamaban a esto Keji-Siku-Ayeye, que significa segunda ceremonia de entierro. Y el esqueleto, lo que sucede es que el esqueleto podía ser exhumado del lugar en donde se enterró originalmente, y las diferentes partes de los restos del individuo podían ser enterrados en múltiples espacios de la propiedad residencial de la casa. Esto incluyen lugares que los miembros de la casa asistían mucho, estaban mucho, por ejemplo, si estaban en la sala mucho tiempo, en el cuarto, en el patio, y podría considerar parte, esto se consideraba parte de la propiedad material, espiritual, inaliable o inalineable, incluyendo las tierras de cultivo, el patio ancestral, las antiguas vivencias del difunto, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas familias tuvieron por costumbre enterrar las cabezas de sus difuntos en los techos de la casa. ¿Para qué? Para que las personas siempre para que esta casa siempre tuviera un orí estable mediante la energía del sol que le irradiaba la cabeza estando enterrada en un aposento de tierra en el techo de la vivienda, para que así entre los rayos del sol o lorum, este Egum de esta cabeza, esta Kidumba, de este orí que está enterrado en el techo de la casa, alineara completamente con la espiritualidad de la persona, con el orí de la casa. Las manos le enterraban en el patio, los pies lo enterraban en la parte de delante de la casa, el cuerpo de la cintura o el cuello lo enterraban en el cuarto debajo de la cama, y así sucesivamente. Cada lugar de entierro y miembro del cuerpo que enterraban en dicho lugar tenía una representación espiritual celestial y terrenal. Ahora, haciendo esto, cada familia, ellos aseguraban mantener viva la esencia de los ancestros, principalmente en la casa. Y antes de llevar a cabo cualquier tipo de ceremonia, ellos sí rendían culto a todos los muertos, espíritus o ancestros en diferentes lugares de la casa, dependiendo qué ceremonia se iba a efectuar en ese momento en cuestión. Ahora yo pregunto, ¿usted cree todavía, después de lo expuesto, usted cree que no se debe de hacer misas antes de una coronación de un oricha? ¿Usted piensa que es prudente decir a la deriva, las misas no tienen, las misas espirituales no, la investigación espiritual es lo que es crucial, es lo que es imperativo, es lo que es importante, es lo que es contundente antes de la coronación o el asentamiento de un oricha, de un aboricha, o como le dicen hoy en día, de un aleyo? Si no hay misas espirituales, si no hay coronación espiritual, si no hay este tipo de proceder, no hay ningún tipo de oricha que pueda dar la bendición antes de. Si usted no investiga un cuadro espiritual antes de iniciar a un individuo, ese individuo no va a tener ningún éxito en la tierra de Ocha, mucho menos en la tierra de Ifá. Y le compartan el video, denle like, denle me gusta y compartan el video. ¿Para qué? Para que la verdad siga caminando por todo el mundo. Como hizo Veroso, la mentira y la verdad. La verdad que se disfraza de mentira, y la mentira que la quieren, la verdad que se disfraza de mentira, y entonces la mentira la quieren convertir en verdad. Doctor Osvaldo Ortega Viela Gayú, hagan sus misas.